Dios les bendiga, hijos míos, en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. Hoy, ¿qué día es? Sábado 9 de enero. Bendito Dios, Día de los Mártires en Panamá. Vamos a ver qué nos tiene Dios para este día, en el nombre de Jesús. ¿Cómo ve Dios la fe en nosotros? ¿Cómo ve Dios la fe en nosotros? Vamos a ver dos puntos. ¿Qué es la fe? Y beneficio de la fe. ¿Qué es la fe? A ver, Moisés, ¿qué es la fe? Amén. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Rebeca, ¿qué es la fe? Para ti. De acuerdo a lo que has aprendido en estos 18 años. Es creer en las cosas que no han pasado todavía. Para José, ¿qué es la fe, José? Fe, ¿qué es fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es fe? Fe. Ajá. Sí, grabando. Sí, ¿qué es la fe, José? Bueno. Pedro, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe, papá? Dime un ejemplo. ¿Qué es para ti la fe en estos 22 años que has aprendido? Pasa. Bien. Vamos a ver hoy qué es la fe. ¿Qué es la fe? Escucha bien claro el consejo de Dios. ¿Qué es la fe? Y beneficio de la fe. Acuérdate que el título de la enseñanza del día de hoy es ¿cómo ve Dios la fe en nosotros? ¿Cómo la puede ver Él? ¿Cómo Él puede ver la fe en nosotros? ¿Cómo? Bien. Dice la escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza en el griego es huposlasis. Huposlasis. Que significa confianza. La fe es confianza. Y la palabra espera en el griego es elenjos, que significa prueba, redarguir. Entonces, cuando nosotros resumimos de qué es la fe, es la prueba que recibimos nosotros de lo que esperamos. Fe es la prueba de lo que recibimos nosotros de lo que esperamos. ¿Qué significa eso?
Esto sería la óptica humana. Ahora de la óptica del Todopoderoso. Porque de la óptica humana, la fe es la certeza, esa seguridad de lo que yo estoy esperando. Es tener las pruebas de que Él es poderoso para dar todo lo que ha prometido. Eso es desde nuestra óptica, desde nuestra visión. Pero de parte de Dios, vamos a ver de parte de la óptica del Todopoderoso, ¿qué es la fe? Fe es obediencia. Así de sencillo. Con una sola palabra podemos resumir qué es la fe. Es obediencia. Cuando nosotros decimos que tenemos fe en Dios, nosotros debemos ser obedientes. Así de sencillo. Vamos a ver esto a lo largo de la Escritura. Génesis 6:22. Génesis 6:22. Noé era un hombre de fe, ¿sí o no? Noé, el que construyó el arca, donde se salvaron 8 personas, él y sus 7 familiares. Es una prueba de fe. Vamos a ver lo que dice el 6:22 de Génesis. Dice: y lo hizo así Noé. Noten la palabra que dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Fe es obediencia. Noé sabía. Noé tenía la prueba de que Dios era poderoso para traer el diluvio que había prometido. Él tenía la certeza de esa, la certeza aquella, de que Dios iba a acabar con toda la raza humana y con todo el planeta Tierra a través de un diluvio. Pero, ¿qué le demostraba a Dios que él estaba creyendo eso? Esta porción dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, fe para Dios es obediencia, hacer, ejecutar. Eso es obediencia. Génesis 12:4. El padre de la fe. Vamos a ver el padre de la fe, Abraham. Génesis 12:4. Ambos aparecen en el libro de Génesis. Ambos eran pioneros de la fe. Ambos se encuentran registrados en el libro de Hebreos capítulo 11. Abraham 12:4 dice: y se fue Abraham. Noten algo importante. En ambos pasajes, en ambos versículos, usa 2 verbos. Allá en Génesis 6, verso 22, dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a lo que Dios le mandó. La palabra hizo, ¿qué es? Hacer. Es el verbo hacer en el tiempo pasado. ¿Sí o no? Porque yo te digo, Noé lo hizo, quiere decir que ya está hecho en el pasado. En el presente lo estoy haciendo y en el futuro yo lo haré. Pero cuando habla de Abraham en el capítulo 12, en el versículo 4, dice: y se fue Abraham. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Esa palabra, y se fue.
Habla de qué, del verbo. ¿Cuál verbo es? Ir. Es el verbo ir. Abraham se fue. Esa palabra se fue, es que él se dirigió hacia un lugar. No puede vivir. Eso lo sé. Abraham, el padre de la fe, obedeció, ejecutó, creyó e hizo. Es el mismo verbo que utiliza en el libro de Génesis 6:22 para Noé. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Cuando dice como Jehová le dijo, me acuerdo de algo. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Si hay algo que tiene característico la palabra de Dios, es que cuando Dios dice algo, debe hacerse. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Cuando Dios se encuentra con alguien que termina la secuencia de la palabra, esa persona está viviendo por fe. Así aparece en el libro de los Salmos, en el capítulo 35. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Cuando Dios se encuentra con un hombre llamado Noé, que Dios le dice va a venir un diluvio, y él ve a un hombre que empieza a hacer el arca, empieza a construir, empieza a buscar animales, empieza a buscar materiales. Ese es un hombre de fe. Cuando él ve con un hombre llamado Abraham, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y lo vio empacar, y lo vio recoger, y lo vio hablarle a sus familiares, y lo vio caminar. Ese era un hombre de fe. Dios quiera que nosotros podamos ser vistos por Dios como hombres y mujeres de fe. Dice la Escritura, que Jesús, aquí se terminó el estudio, se terminó hasta allí, pero Dios nos ha dado algo para enseñar. Hubo un hombre que había nacido ciego, era un ciego de nacimiento, no veía nada, pero hay algo que te hace ver. Mira, cuando tú andas por fe, no andas por vista. Ese hombre había nacido ciego de nacimiento, nunca había visto nada, pero Jesús se le acerca, él no lo había visto. Jesús se le acerca y los discípulos cerca le dicen, Rabí, ¿quién pecó para que haya nacido este ciego? ¿Él o sus padres? Ese hombre seguía ciego, totalmente ciego. Y Jesús le dice a los discípulos, no es que haya pecado este o sus padres, sino que nació así para que la gloria de Dios se manifieste. Mira, cuando tú vives por fe, tú no aprendes a quejarte por los problemas que tienes, no aprendes a quejarte por la enfermedad que tienes, sino que aprendes a darle la gloria a Dios por todo. Vives conforme a la gracia de Dios, conforme a la voluntad de Dios, sin quejarte. Este hombre fue abordado por Jesús. Dice la Escritura que Jesús escupió en tierra, hizo lodo y se lo untó en los ojos y le dijo, ve a lavarte. Miren el verbo que usa, ve. La palabra salió, la palabra ordenó, pero esa palabra estaba mezclada con algo, faltaba una acción. Es que él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Dios da la palabra, pero en nosotros debe concretarse con la acción. Nosotros debemos hacer.
Porque si no, el milagro no se completa. Lo mínimo que Dios espera de nosotros es que hagamos su voluntad, que obedezcamos su palabra, para que podamos ver su gloria. Por eso que Jesús le dijo a Marta y a María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Muchos queremos ver la gloria. Ahí hay una canción que dice, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu gloria, muéstrame tu gloria. Queremos ver la gloria de Dios, pero no estamos dispuestos a obedecerle. Dios desea que nosotros veamos la gloria de Él, pero tienes que aprender a obedecer a Dios. Porque obediencia quiero y no sacrificio. Y cuando Jesús le dijo a ese hombre ciego, ve a lavarte en el estanque de Siloé, Él no le preguntó al ciego, ¿qué te pongo? ¿Te pongo un mayordomo para llevarte? No. ¿Quieres que te lleve de la mano? No. Ve a lavarte. No sé cómo te vas a lavar. Porque él no veía. En ese tiempo no había bastón de los ciegos. No había. Con la bolita delante. No había. Pero ese hombre hizo lo que tenía que hacer. Como me dijo un compañero de trabajo que le enseñó su papá. Su papá le enseñó a él que el hombre hace lo que tenga que hacer y cuando lo tenga que hacer. Él estaba ciego y lo mínimo que podía haber hecho era obedecer para ser sano. Porque Jesús le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y dice la Escritura que él fue y se lavó. Había muchos estanques en Israel, pero Jesús le fue específico en el estanque de Siloé. Él pudo haber ido al estanque de Betesda, pudo haber ido a otros estanques, pero se fue a Siloé, donde el Señor le dijo, porque obediencia quiero y no sacrificio. Cuando Dios ve tu fe, eso fue lo que Dios le demostró a aquel hombre llamado Naamán, el sirio. Él dijo para sí, Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare también en ellos, no seré sano. No. Porque el río donde Dios le había mandado a decir, por medio de Eliseo que se lavara, era el río del Jordán. Y había incluso una cantidad de veces que tenía que lavarse, 7. Si se lavaba 6 y medio, no iba a ser sano. Si se lavaba en Abana y Farfar, río de Damasco, no iba a ser sano. Si se lavaba en el río Juan Díaz, no iba a ser sano. Porque si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que obedecer. Si tú quieres demostrar a Dios que tienes fe, tienes que hacer las cosas tal como Él quiere. No hacer las cosas a tu manera. Debes hacerlo tal como Él quiere. Si quieres ver la gloria. ¿Quieres ver la sanidad en tu vida? Obedece. ¿Quieres ver la gloria de Dios en lo económico? Obedece. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu familia? Obedece. Mira, para mí no hay nada más valioso en cuanto a mi familia que mostrarles y enseñarles el camino de Dios. Para mí, antes de trabajar, antes de cualquier cosa, está en compartir a mi familia la palabra de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque aquí está escrito esta palabra, Deuteronomio capítulo 6. Estas palabras que yo te mando las repetirás a tus hijos, al levantarte, al andar con ellos en el camino, al acostarte. Esto es lo principal. Cuando obedecemos esa palabra, ¿qué dice la Escritura? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero si no obedecemos esa palabra, ¿cómo queremos tener hijos fuertes espiritualmente? Si no lo hacemos, no hacemos nuestra parte, la parte que Dios nos ha dado, porque creemos. Cuando ese hombre que les hablaba se fue y se lavó en el estanque de Siloé, dice que regresó viendo. Vas a empezar a ver la gloria de Dios y vas a servirle más y más y más y más. Porque hay gente que dice, ver para qué, si yo veo tal cosita de Dios, entonces yo le creo. Aquí esto no funciona así. En el Evangelio
Libro de Romanos capítulo 1, verso 15. Dice en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que como está escrito, el justo por su fe vivirá. Cuando tú empiezas a creerle a Dios, cuando tú empiezas a obedecer la palabra de Dios, cuando tú empiezas a interesarte por qué es lo que Dios quiere que tú hagas, Dios te va a mostrar su gloria y Dios te va a mostrar que Él es el Todopoderoso, como decimos en inglés, the Almighty. Él es el Todopoderoso, pero te lo va a demostrar cuando tú hagas tu parte. De lo contrario, no. 9 hombres, 10 hombres. Jesús, ten misericordia de nosotros. Estaban leprosos desde la cabeza hasta los pies, hediondo, la piel se le caía. Necesitaban una sanidad, necesitaban un milagro de Dios. Pero nada de eso es meritorio. Necesitar, desear, es meritorio para que Dios te muestre su gloria. Nada de eso. Lo único que hará que Dios te muestre su gloria es la fe. Y fe para Dios es obediencia. Así de sencillo. No, que yo tengo fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Creí, por lo cual también hablé. Dios no se deja llevar por palabras. Jesús dijo que un padre de familia tenía 2 hijos. Y le dijo al primero: hijo, necesito que vayas a trabajar conmigo en mi viña. Y el hijo le dijo: sí, papá, yo voy, pero no fue. Le dijo al otro: hijo, necesito que vayas a trabajar a mi viña. Él dijo: no voy. Pero luego arrepentido fue. Pregunta a Jesús: ¿cuál de estos 2 hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo voy y no fue? ¿O el que dijo no voy y luego fue? Y eran los discípulos, el que dijo no voy y luego fue. Es que Dios no se deja llevar por palabritas bonitas. Dios se deja llevar por tus hechos. Así como nos lo dice a nosotros, Él también lo percibe igual. Así que por sus frutos los conoceréis. Tu fe, muéstrame qué estás haciendo de voluntad de Dios. Si no, no hay fe. Por eso que Dios dice en su palabra: probaos a vosotros mismos si estáis o no en la fe. Pruébate tú mismo. ¿Estás obedeciendo a Dios? Entonces estás viviendo en fe. ¿Estás sin obedecer a Dios? Entonces no estás viviendo en fe. Todo depende de nosotros. Desde hoy para adelante puedes resolver en tu vida vivir por fe. Jesús le dijo a los 10 hombres: id y mostraos a los sacerdotes conforme está escrito en la ley de Moisés. Y dice la palabra, mira el verbo que Dios usa allí: y camina, anda, ve, actúa. Dice la escritura que mientras ellos iban, se les quitó la lepra. Se les quitó la lepra. ¿Por qué? Porque mientras tú camines, hay gente que yo los he oído decir: ¿sabe por qué yo no me conozco? Yo sé que Dios es real. Yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios es lo máximo. Yo sé que Dios es nuestro Padre. Pero yo no me meto al camino porque yo sé que voy a pecar contra Dios después. Yo sé que voy a fallarle. Y en esa se la pasan toda la vida. Mira, este camino tiene algo. Que cuando tú lo empiezas a caminar, tus pecados empiezan a ser desechados. Tus pecados empiezan a ser limpiados. Tu mentalidad empieza a cambiar. Otra mentalidad nueva. Otra mentalidad nueva. Una mentalidad diferente. Ya tú no piensas igual que los demás. Pero ¿cuándo se realiza eso? Cuando empiezas a caminar en fe. Cuando vas avanzando. ¿Por qué? Así lo dijo Jesús. En el libro de Juan, en el capítulo 15. Jesús dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Cuando Dios no te da fruto, ay, esto no sirve. Pero todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
Cuando tú empiezas a andar en fe, a caminar en fe, a dar fruto, empiezas a hacer lo que Dios quiere, Dios empieza a hacer contigo maravillas. Ese pecado que antes no podías desechar por causa de la carne, ahora lo desprecias por causa de empezar a hacer la voluntad de Dios. Dios es maravilloso. Eso te lo resumo como decía mi abuela. En el camino se emparejan las cargas. Camina y luego tú verás. Aquí no es como dijo Tomás, ver para creer, no. Aquí cree para que veas. Y les pongo el último ejemplo. Marta y María, hermanas de Lázaro. Su hermano había muerto. Y mandaron a llamar al maestro, porque el maestro se quedó 4 días allá donde estaba. Cuando llega el Señor, a los 4 días después, está Lázaro sepultado. 4 días sepultado. Marta, ¿dónde le pusiste? El Señor viene ya es de 4 días. Marta, quita la piedra. Una gran piedra estaba puesta en la tumba. Quita la piedra. Señor, viene ya de 4 días. Él no le preguntó si llegaría o no. Él no le preguntó si Lázaro estaba en descomposición, en estado de putrefacción. No le preguntó eso. Dios sabe todas las cosas. Ella lo que tenía que hacer era obedecer. Ella decía que creía, yo sé quién eres, el Hijo de Dios, y que todo lo que pidieres a tu Padre te será dado. Yo sé que tú eres la resurrección y la vida, de que Lázaro resucitará en el día postrero. Puro conocimiento de teoría tenía Marta. Puro conocimiento de teoría. Pero ¿sabes qué? Cuando yo tiro un poquito el cassette para atrás, la vida de Marta era así, ¿sabes por qué? Porque Marta era una mujer que le daba más valor a cualquier cosa que la palabra de Dios. ¿En qué me baso? Dice la Escritura que un día Jesús visitó a esa familia cuando aún Lázaro estaba vivo. Y cuando Jesús visita a Marta, María y a Lázaro, Marta se puso a hacer quehaceres y oficios y Jesús estaba hablando la palabra. Ese no era tiempo de hacer quehaceres y oficios. Cuando es la palabra es lo más valioso que el hombre puede tener. Más valioso que el trabajo, más valioso que los placeres, más valioso que cualquier otra cosa. Porque la palabra lo dice bien claro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero tú ves una Marta que ha estado ocupada en los quehaceres, haciendo muchas cosas. Y quería involucrar a María. Y le dice al Señor, maestro, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. Pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Lo más valioso que tú puedes tener es cultivar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Cuando tú le das valor a la palabra de Dios, tenlo por seguro que la fe va a empezar a resucitar en tu vida y vas a empezar a caminar en fe. Dios quiere que seas un hombre que actúe. Actúa. Ah, no, yo sé que es bueno leerle la palabra a los pelados, pero no se la lees. Yo sé que es bueno predicar el evangelio, pero no lo predicas. Yo sé que es bueno andar en santidad, pero no lo andas. Yo sé que es bueno orar a Dios de temprano, pero te paras tarde. Yo sé que y sé como Marta. Pero cuando tú sabes y nada más que sabes es afanarte, no vas a vivir en fe. Nunca verás la gloria de Dios. Dios no miente. Cree. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No es ese creer de los demonios. Los demonios creen y tiemblan nada más ahí. Pero tú no ves nunca un demonio que yo quiero hacer la voluntad de Dios. No. Ellos creen. Porque ellos están
Es la certeza. Acuérdense que la fe es la certeza de lo que se espera. Los demonios están seguros de que Dios va a hacer todo lo que ha prometido. Los demonios están seguros de que Dios es real. Dice que es la convicción de lo que no se ve. Ellos saben que aunque no ven a Dios aquí, ellos saben que Dios es real. Tú también sabes que Dios es real, pero eso no es fe. Fe para Dios es obediencia a la palabra, obedecer la palabra, tomar la palabra, tomar la ley de su boca. Y por ello te vendrá bien. Empieza a obedecerla para que tú veas. Eso es fe. Vive por fe, porque el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Fe no es nada más saber que existe un Dios. Fe no es nada más saber que Dios es poderoso. Fe es obedecer a ese Dios que es todopoderoso. Dios te bendiga y espero que esta palabra te sirva. Compártela con muchos que la necesitan. Gracias por oír.